Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a mi jardín, a nuestro jardín, el jardín que comparto con ustedes todos los días de lunes a viernes, cuyas conversaciones se emiten a través de Pauta. Son exactamente las 8:03 de la tarde y he estado todo el día pensando sobre un pensador argentino que estuvo por estos lares hace mucho tiempo, que estuvo por la región de Valparaíso, parece que en Quillota. Me refiero a Juan Bautista Alberdi, abogado, jurista, economista, político, escritor, diplomático, un libre pensador. Su pasión fue la música, pero su gran pasión fue la libertad. Criticó el estatismo de la herencia colonial española, es un importante ideólogo de la democracia liberal, y dijo cosas como estas, son pequeñas vislumbres del pensamiento de Alberdi. El que no cree en la libertad como fuente de riqueza, ni merece ser libre, ni sabe ser rico. Cada libertad es una boca de mina, cada garantía es un venero, dijo Alberdi. También, por otra parte, afirmó: la patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo bajo su enseño y su nombre. ¿Por qué he pensado todo el día en Alberdi, Juan Bautista Alberdi? Existen unas cartas quillotanas escritas con Sarmiento, otro gran pensador argentino que estuvieron por estos lares. Ya ustedes lo habrán adivinado, porque este Alberdi, que se suponía que sus cenizas estaban enterradas en el cementerio Père Lachaise de Francia, pero en realidad parece que están, finalmente me parece que en Tucumán o no sé dónde, hay toda una deriva de las cenizas de Alberdi. Bueno, Alberdi ha sido citado y es citado innumerablemente, y lo citó de nuevo ayer, ni más ni menos que Javier Milei. Lo que hemos visto ayer en Argentina es un hecho político, un terremoto, aunque Argentina no es un país de tantos terremotos como nosotros, este es un verdadero terremoto político, grado 20. Es algo que todavía no tenemos probablemente la conciencia de los efectos y las réplicas que va a tener no solo en Argentina, sino en nuestro continente. ¿Quién es verdaderamente Javier Milei? Más allá de la caricatura que no podamos hacer de él, que es lo más fácil, sobre todo en estos tiempos polarizados, me he hecho esta pregunta en estos últimos días. ¿Quién es realmente Javier Milei? Y dije, ¿a quién puedo invitar a conversar en el jardín sobre él? Tuve ahí una lista de analistas políticos, pero dije, vamos a hacer todo el mismo análisis. Necesito conocer a alguien que conozca a Milei en su fuente, que lo conozca directamente. ¿Y quién conoce mejor en Chile a Javier Milei que Axel Kaiser, director de la Fundación para el Progreso, abogado, doctor en filosofía, autor de variados e interesantísimos libros como La miseria del intervencionismo, La tiranía de la igualdad, El engaño populista, El Papa y el capitalismo? Ya vamos viendo como unas pistas milerianas en sus libros, ¿no? La Neoinquisición, qué buen título, 2020. Escribió en su Twitter, me parece que del día de hoy no, o de anoche debe haber sido: felicitaciones, querido Javier Milei, por esta hazaña sin precedentes en la historia política latinoamericana y por ser el primer presidente libertario de la historia mundial moderna. Que viva la libertad. Axel, un gusto de caminar contigo esta tarde con el jardín para conversar sobre Javier Milei, la libertad, Alberdi, en fin, tantas cosas. No sé si nos va a dar el tiempo. Encantado de estar aquí contigo, Cristian. Gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar, tú dices el primer presidente libertario de la historia mundial moderna. Cuando Milei dijo algo así, liberal, libertario, uno dice, es otra exageración de Milei, pero lo dijiste tú. Y entonces dije, a ver, efectivamente este es el primer presidente libertario. Han habido presidentes liberales, muchos y variados en la historia. ¿Por qué el primer presidente libertario? Y que expliques bien el concepto de libertario, lo podamos, no sé si distinguir de liberal, para ir entendiéndolo. Axel. Sí, la verdad es que Javier Milei es una persona que ve en el Estado, y esto es propio del libertarianismo que deslinda en el anarcocapitalismo, la fuente de el mal en sí mismo, ¿no? Es decir, como el principio en esencia
de la dignidad humana y del orden político debería ser el de no agresión, el de no agredir a terceros, y dado que el Estado monopoliza la violencia física y todo lo que tú haces, como pagar impuestos, es algo que te imponen por la fuerza, la teoría sostiene que eso sería inmoral. Entonces, por eso Milei decía siempre los impuestos son un robo, ¿no? No hay matices acá. Y en ese sentido él entiende, o hay una corriente de libertarianismo que se puede desarrollar, y por supuesto la diferencia con el liberalismo clásico, que es la corriente que yo adscribo, es que los liberales, o suscribo, es que los liberales clásicos planteamos que el Estado es necesario porque es la única tecnología que nos permite resolver el problema de la violencia en la vida en común. Ahora, por supuesto, hay que ponerle límites muy duros para que el Estado no se convierta en lo que hemos visto los totalitarismos del siglo XX y todas esas cosas. Entonces, así se garantiza la libertad individual y creemos un poco más utópico el sueño de un mundo en que no exista Estado, porque de alguna manera es como plantear que o no va a existir la violencia, lo que es imposible porque entre seres humanos siempre va a haber, o hay una mejor fórmula para resolverla. Y hay algunos como David Friedman, que lo invitamos nosotros hace un tiempo a Chile también a dar una charla, que se inscribe en la corriente de libertarianismo precisamente, que plantea soluciones privadas, pero no son muy convincentes en general, yo diría, ¿no? Y también está esta vertiente liberal más igualitaria, que ya entramos en otra dimensión de la discusión, con la que yo también... Y ahí en Chile sería Agustín Esquella, un representante de esa línea, ¿no? Sí, yo diría Agustín Esquella, Cristóbal Belolio, me parece que Carlos Peña, con matices entre ellos, por supuesto, pero que piensan que el Estado tiene por función de alguna manera redistribuir riqueza para proveer de los medios necesarios para que la gente pueda ejercer su libertad. De lo contrario, quedas en una libertad puramente formal, que es una acusación muy típica que se le hace a los liberales clásicos de la tradición de Adam Smith o de Friedrich Hayek, de gente así, y por lo tanto tienes ahí entonces un rol esencial que no pasa solo por proteger los derechos individuales en el sentido negativo, mi derecho a la libertad de expresión, a la vida, a la propiedad, sino que ya pasa a ejercer un rol activo de manera de proveer de libertad a los ciudadanos en cierto sentido, o de permitir que tengan los medios para ejercerla, de lo contrario no tiene, que es como a mi modo de verlo, una forma de proveerles de libertad. Y entonces el Estado sería no solo un garante, sino que al mismo tiempo una especie de fuente de la libertad, especialmente para los que no tienen recursos. Y esa es otra vertiente. Se suele asociar mucho con John Rawls, a pesar que yo creo que se interpreta mal la teoría de John Rawls. Yo escribí un paper sobre esto que lo publicó el CEP. Si se entendiera bien lo que él plantea en sus dos principios de justicia, el modelo liberal clásico de Estado mínimo sería realmente el que saldría de conclusión, porque en la práctica lo satisfacería mejor que un modelo de Estado de bienestar, por ejemplo. Axel, dijimos que este es el primer presidente libertario de la historia mundial moderna. Desde luego, y yo partía presentando que esto en Latinoamérica sí que es casi impensado, casi parece no sé, para los liberales esto es un sueño hecho realidad, para la izquierda es una pesadilla, estamos en medio de una batalla cultural, también una batalla de ideas, y tú conoces bien a Javier Milei, lo conoces antes de que llegara a ser probablemente el líder que fue, probablemente en un momento de su crecimiento como líder. Hay que recordar que Javier Milei estuvo en Chile post-estallido, hizo una conferencia, tengo entendido, pero luego el 2023 volvió al Centro Cultural Las Condes, estuvo contigo y presentó una conferencia cuyo título fue El Renacimiento Liberal. Tú lo presentaste como el Mick Jagger del liberalismo y él te dijo, Axel es un verdadero gigante de las ideas de la libertad. Ahí se piropearon mutuamente, Mick Jagger y el gigante de la idea de la libertad. A ver, un retrato sucinto desde tu mirada de quién es realmente Javier Milei, Axel. Como tú dices, lo conozco mucho antes de que fuera un fenómeno político o mediático. Yo era más conocido que él en Argentina, antes de que él irrumpiera en la escena. De hecho, le decían el Axel Kaiser argentino. Ahora me preguntan si yo soy el Javier Milei chileno. Y como lo conozco personalmente y tenemos esta relación de amistad, a mí no me cae ninguna duda de que no es un tipo loco, y por eso yo gané muchas apuestas, ahora tengo cenas casi de aquí a fin de año con la elección de Milei, porque muchas personas me decían que no iba a ganar porque era muy loco, no iba por formar equipos, ya los está formando, se han acercado muy buena gente a él, economistas y otros, Conjuntos por el Cambio llegó a un acuerdo bastante rápido después de la primera vuelta. Es un hombre pragmático si tiene que serlo, pero es motivado por principios. O sea, él siente que tiene una misión
aquí, Cristian, y esto es importante entenderlo porque en el mundo en el que nos movemos, en que hay mucho de imagen y de ansias de figuración, protagonismo, estar en el poder casi como un fin en sí mismo, Milei no transó su discurso hasta ahora incluso. El discurso de aceptación es bastante duro, dice: nosotros acá venimos a implementar medidas drásticas, no, acá no va a haber nada gradual, etcétera, porque a él no le interesaba ser elegido presidente si no era con sus ideas. Esa es la verdad. Y eso me lo dijo a mí, digo, muchos años atrás, no cuando él estaba pensando ser presidente, pero cuando de alguna manera criticaba a otros políticos como Mauricio Macri por no haber sido capaz de implementar las reformas que tenía que implementar. Entonces, él es una persona de convicción, no es alguien que llegó ahí a hacerse del poder. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo motiva un genuino humanismo, yo diría, y el dolor por lo que sufren sus compatriotas. O sea, es una persona que tiene el corazón en ese sentido bien puesto, pero además sangra su corazón por lo que es Argentina, y él es consciente de lo que fue, porque la gente se olvida de que Argentina, gracias, entre otros, a la Constitución de 1853, en gran medida producto de las ideas de Alberti, llegó a ser el país más rico del mundo. En 1896 tenía el ingreso per cápita más alto del planeta. Y si tú ves el registro histórico de Argentina, de los casi 50 años, 45 años antes de la Primera Guerra Mundial, creció un promedio de 6%, que es la tasa más rápida jamás registrada de crecimiento en la historia de la humanidad. Y era también crecimiento industrial y todo. Entonces, él conoce toda esa historia. Y ve ahora un país en que tienes casi 6 millones de personas muriéndose de hambre y que produce alimento para 400 millones de personas. Casi un 50% pobre. Inflación, todo lo que conocemos, inflación de 150%. Y eso le rompe el corazón a él. Y el libro mío, La fatal ignorancia, fue influyente en Javier Milei. De hecho, el primer café nos tomamos juntos en Buenos Aires, creo que fue el 2016, por ahí, o el 2015, no estoy seguro ahora, lo llevó para que se lo firmen. Y lo cita en televisión, tú puedes buscar en YouTube, lo ha mostrado varias veces. Para él ha sido muy importante. Y lo que yo afirmaba en ese libro, que es del 2009, era que las ideas que predominan en una sociedad terminan definiendo el curso de la evolución social. Una lección hayekiana que la puedes ver en John Stuart Mill, que la puedes ver en básicamente todos los pensadores liberales, Ludwig von Mises, y así sucesivamente. Y que en Chile nos iba a pasar, que nos iban a romper todo el sistema porque avanzaban ideas más bien colectivistas, en fin. Y eso ocurrió, a mi juicio y a juicio de Javier, años después. Por eso le impresionó tanto ese libro. Y yo creo que puede haber jugado un rol, no lo he hablado con él, en su decisión de meterse con todo a la esfera intelectual, digamos, o intelectual público, y a cambiar el clima de opinión, y luego dar el salto a la política. Así que yo diría que lo han jugado de manera errónea, no dan un peso por él como candidato, ahora ganó, y no estaban dando un peso con él como presidente. Creo que se van a equivocar, ¿eh? Va a ser un gobierno mejor del que la gente cree, con todos los desafíos, porque está enfrentando una catástrofe, y le podría salir también mal, o sea, sin duda, es Argentina. Pero yo creo que vale la pena asumir el riesgo. Axel, ¿Milei es o no es un populista? Yo creo que hay elementos del discurso de Milei que coinciden con la definición típica de populismo, ¿no? Esto de separar al pueblo del antipueblo, es decir, aquí hay una clase más bien abusadora respecto de lo que son las grandes mayorías, que tienden a ser víctimas de esa clase abusadora. Pero es que el problema que a mí me pasa es que en Argentina en gran medida es así. O sea, esto no es un populista que denunció para llegar al poder porque quería dar un golpe y hacerse él del poder. De hecho, lo que él busca es restituir las libertades, el progreso y todo lo que sabemos. Entonces, el diagnóstico que formula la pregunta sería: ¿en qué medida estaba equivocado? Tal vez uno podría decir es que nunca hizo alguna diferenciación, bueno, pero en general en política esas cosas, cuando se trata de seducir al electorado, los matices no tienen tanto espacio, pero es un orden de acceso limitado, como decía Douglas North, ¿no es cierto? Argentina es un país que realmente es un saqueo corrupto, impresionante, que podemos estar todo el día, todo el año hablando de los escándalos, que perjudica a la gente y donde tú ves una colusión entre intereses sindicales, el Estado, es decir, la clase política, la burocracia, intereses empresariales. Y eso es así. Entonces, lo puedes leer en muchos informes de economistas que han estudiado el caso argentino. Y él denunciaba esto y es la razón por la que crearon un sistema parasítico que lo está matando. Y a mí me pasa, cuando me dicen que es populista porque tiene este discurso,
Hay un tono populista, sí, pero primero no propone medidas liberticidas o estatistas o irresponsables, y tampoco es mentira lo que está diciendo. Eso es lo que me ocurre. Entonces puede ser que haya veces en que el diagnóstico que formulan algunos populistas, incluso Chávez cuando decía que estaba corrupta Venezuela, la oligarquía y todo eso, no dejaba de tener algo de razón. Sí, eso es así. El punto ahora es, lo más relevante a mi juicio, ¿va a lograr él mejorar la situación y la calidad de los argentinos, respetando obviamente las instituciones y restaurando las libertades que han sido mancilladas? Esa es la gran pregunta. Yo creo que su motivación, su inspiración es esa. Alberdi era un liberal clásico que creía en el Estado mínimo y que se quejaba. Hay un artículo que escribió sobre la omnipotencia del Estado donde él denuncia que la filosofía francesa, ¿cierto?, el racionalismo francés de creer que el gobierno nos va a venir a resolver los problemas, es lo que nos tiene a los latinoamericanos tan atrasados cuando comparamos con los norteamericanos, con la cultura anglosajona. Era un gran admirador de los padres fundadores de Estados Unidos. Y Milei es un restaurador de eso. Y lo dicen una y otra vez. Entonces acá no hay una discontinuidad absoluta entre la historia argentina y lo que es Milei. Es casi que volver a esa época dorada de la que se tuvieron que despedir debido al peronismo. ¿Tú crees que, o dijiste en realidad, que él es un revolucionario en el sentido más originario del término? Si me pudieras explicar eso, Axel. Claro, porque el concepto de revolución viene de un tratado de Copérnico, en el que se refería sobre la revolución de los astros, ¿no?, que giran en una determinada órbita y vuelven al mismo punto original, donde comenzó el tema. O sea, las revoluciones, tú lo que tienes, en ese sentido, es la promesa del retorno a una época pasada que se perdió, ¿no? Y es lo que también definió a la Revolución Norteamericana, que en estricto sentido, cuando uno la compara con la francesa o la Revolución Rusa, es algo completamente diferente, porque la Revolución Francesa, la Revolución Rusa intentaron construir el orden social, cultural, totalmente completo desde cero, ¿no? Y no respetaron ni las tradiciones, ni la historia, ni nada. Fue un ejercicio racionalista, que por eso Edmund Burke criticó tanto la Revolución Francesa, pero defendió la independencia de Estados Unidos. A eso me refiero con que es un revolucionario en sentido originario, porque en Argentina tú tienes esa historia liberal y lo que él está buscando es restablecer las instituciones, no demolerlas y crear un ente capaz de diseñar el progreso desde arriba, diciéndole a cada pieza cómo tiene que moverse, que es básicamente la alternativa de la revolución que tú ves en casos más socialistas, como fue la Revolución Francesa, que se tomaron los jacobinos finalmente, o lo que fue la Revolución Rusa, y ni hablar muchas revoluciones que hemos tenido en América Latina. ¿Tú crees que, el modelo de Milei es un modelo a replicar, que pudiera ser replicable por la derecha o la centro derecha en otras partes de Latinoamérica, también en Chile? ¿Qué se puede aprender de ese modelo? Se ha dicho, por ejemplo, creo que tú mismo lo has dicho, no estoy seguro, que el hecho de defender y ser consecuente con ideas que incluso son impopulares en un comienzo, pero mantener esa convicción y esa coherencia hasta el final, da mejores réditos que adaptarse, moldearse y cambiando en el camino y adaptándose a las circunstancias. ¿Cuál es tu diagnóstico y qué es lo que se aprende y puede aprender incluso la derecha chilena de lo que pasó con Milei? Bueno, Cristian, yo vengo diciendo hace 15 años, y me han atacado mucho desde la derecha chilena, de que son muy blandos. Se lo he dicho también al presidente Piñera, digamos, a través de columnas, incluso en conversaciones con él. En alguna oportunidad le he manifestado que la defensa de la libertad tiene que ser más dogmática. Hayek hablaba de eso, de que la causa liberal está perdida si no hay una defensa más dogmática de la libertad, e incluso decía que una de las razones por las que él pensaba que el liberalismo perdía era porque éramos incapaces de ofrecer una utopía liberal, ¿no? Yo no estoy hablando de que hay que ofrecer una utopía, pero por lo menos tiene que ser más categórica y más clara. Y mi experiencia en Chile, yo ahora tengo cientos de miles de seguidores. Yo partí hace 15 años, nadie hablaba de la Escuela Austríaca de Economía, ni de Hayek, ni de Mises, eso no existía. Algunas personas sabían porque Hayek había venido al CEP, el 80 o por ahí, el 78 estuvo en Chile. Ya, pero era gente que no estaba defendiendo esto. Hoy día tú tienes cientos de miles de personas jóvenes, no sé si llegamos a millones, para serte franco, porque nuestros videos de la Fundación tienen millones de reproducciones, que siguen estas ideas y las abrazan. Entonces, lo que hemos visto es que en el caso de Milei en Argentina, él logró una transformación estructural ya de la mentalidad de la gente joven. O
sea, hay mucha gente mayor que lo votó porque está cansada de este sistema, la inflación, del establishment. Perfecto, eso está así, un voto de protesta, eso es así. Pero en los jóvenes, que como bien dijo Macri antes de la elección, son los que precipitaron esto, esos ya no van a ser peronistas. Y no lo habrían vuelto a hacer si Milei perdía. Entonces, ahí hay un cambio estructural permanente. Y es lo mismo que estamos logrando en Chile. ¿Por qué? Porque hemos sido sistemáticos durante 15 años en el discurso y hemos convencido a muchas personas. Yo estoy seguro de que acá se puede ganar con una fórmula parecida, en el estilo chileno. Obviamente Milei tiene todo su folclore más propio argentino, que lo hace muy divertido. Yo creo que en ningún país del mundo la política... Tiene la bronca argentina, en primer lugar. La bronca. La bronca argentina, que... Y el peinado y las cosas así, el sexo tántrico, todas estas cuestiones son parte, claro, acá no lo vamos a tener porque la gente, no sé, va a fruncir la nariz, va a poner los ojos en blanco no va a pasar. Pero las ideas y un discurso coherente, categórico, claro, pero sin ninguna duda, y es el error que ha cometido Chile Vamos. Y por eso, creo yo, el Partido Republicano se le metió por los palos, porque dejó un forado hacia esas ideas más... En el caso de José Antonio es más conservador también, pero liberales, ¿no? Y el único que planteaba que había que cambiar camino, el curso de las cosas era él, entonces por eso creció. Lo mismo le pasó a Juntos por el Cambio en Argentina. Si es que Juntos por el Cambio hubiera sido más categórico y Macri no hubiera sido tan, digamos, moderado en su gobierno, no habría habido espacio para Javier Milei. Sí, esa es la verdad. Entonces... Ahora, se dice, Axel, perdón, que la política de alguna manera es mediación. Y ahora Javier Milei se está enfrentando con la política real. O sea, va a tener que armar un gobierno, va a tener que gobernar, no tiene gobernadores, muy poco, tiene debilidad en el Congreso. O sea, va a tener que bajar a la arena política, digamos, del Olimpo de las convicciones, por decirlo ahí. Entonces, a ver, es verdad que las ideas son importantes, la incoherencia a largo plazo nos trae réditos, pero también una flexibilidad necesaria, es una mezcla en el buen político y en el buen líder, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo va a lograr eso, Milei? ¿Cómo crees tú que va a resolver esa tensión? Esa era la principal duda de muchas personas. Bueno, si gana, no va a ser capaz de formar equipos porque es demasiado radical, pero las primeras señales que ha dado, especialmente después de la primera vuelta, es que es muy pragmático. Yo lo conozco, y yo tuve esta discusión con muchas personas y les dije, ustedes están subestimando su capacidad de adaptarse y de ver que va a tener que hacer estos equipos porque si no, no va a poder gobernar. Y en Argentina tú corres el riesgo de que tu gobierno caiga. No es como acá, donde por muy malo que sea el gobierno, en general termina, ¿no? Hasta ahora, por lo menos. Sí. Sabemos qué va a pasar en el futuro, pero por ahora ha sido así, esa es la tradición en general republicana que tenemos en Chile. Entonces, yo creo que con la ayuda de Macri, de Juntos por el Cambio, que ya están en muy buenos términos con él, por lo que se ve, de todos los técnicos que se le han acercado, que colaboraron con él, incluso Sturzenegger, que en su minuto no quería tener nada que ver, parece ser, no estoy seguro de que va a ser ministro de Economía. Bueno, está demostrando que el poder en sí mismo tiene una cierta seducción, por un lado. Segundo, la diferencia que sacó de puntos, de 11 puntos, es muy sólida. Eso también cambia las cosas. Si hubiera ganado por 2 puntos es distinto. Y además ganó en casi todas las provincias menos 3. Incluso empató en Buenos Aires, que es un bastión peronista histórico. Entonces, se genera un momentum en la dirección de lo que él plantea, que le va a ser más fácil también lidiar con la oposición y la resistencia. Ahora tiene 60, 90 días para plantear los paquetes y armar las coaliciones que permitan aprobar ciertas normas que él necesita para hacer reformas, y si no lo logra, una de dos: o transfiere toda la responsabilidad a la oposición y por lo tanto capitaliza a él en la frustración de la ciudadanía, o va a perder todo su capital político. Entonces la situación es urgente. Esto empieza, él asume el 10, esto empieza el 10, 5 minutos después de la ceremonia, así lo veo yo, y Macri y esas personas le van a ayudar. Y tienen puentes que tienen tendido hacia otros sectores hacia los cuales Javier Milei no llega. Y pienso que si se dan esas articulaciones es posible que logre. Ahora yo no veo que él ni se vaya a desviar demasiado de su programa, pero tampoco que lo va a poder aplicar 100%. Hay muchas cosas que no va a poder aplicar. Estoy caminando por mi jardín con Axel Kaiser. Este programa, ustedes saben, dura media hora, pero ha suscitado mucho interés.
y he pedido permiso para prolongarlo. Creo que no podemos apurar esta conversación, es demasiado interesante, muy interesante el invitado en mi jardín que tenemos esta tarde para analizar quién mejor que él. Así que he conseguido, son las libertades que consigue a veces este jardinero, tener una segunda parte del programa, si es que nos accede a seguir conversando, Axel. Por supuesto que sí, encantado. Por lo tanto, vamos a ir a una breve pausa. Te lo agradezco muchísimo por regalarnos parte de tu tiempo y vamos a seguir conversando y profundizando en el fenómeno Milei, en las consecuencias para Argentina, también para Chile y para el resto de Latinoamérica, de este triunfo impensado, de este bisnieto de Alberdi, por decirlo así, y que de alguna manera siempre entre Argentina y Chile hay vasos comunicantes, querámoslo o no. Aquí hay un vaso comunicante muy importante, un vaso comunicante intelectual, hay una influencia, lo acaba de decir y contar Axel, que un libro de él marcó profundamente a Milei, por lo tanto hay que estar atentos, alertas, sobre todo, me imagino, la derecha, preocupada de este fenómeno, tiene que estudiarla a fondo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Desde el Jardín. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. ¿Un maestro de la construcción haciendo biodanza y escribiendo poesía? ¡Sí! Estamos comprometidos en construir sostenibilidad, vida comunitaria en los barrios y cultura viva. Grupo Viva. Construir es más que puro edificar. Los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Pauta 100.5 nos conectamos con las tendencias, la innovación y todo lo que mueve la economía inmobiliaria. Esto es Construyendo Mercado con Gabriela Villalobos, una presentación de Grupo TX. La venta de viviendas nuevas cayó en el tercer trimestre en la región metropolitana. En Construyendo Mercado, Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, proyectó cómo viene 2024. Nosotros vemos un 2024 con una mejora progresiva, moderada. Sin duda va a influir mucho el movimiento de las tasas de interés, que yo en lo personal, yo no soy economista, pero lo que yo percibo es que la tasa se va a mantener relativamente alta. Los países desarrollados no han logrado controlar bien la inflación digamos en un extremo, no vamos a volver en mucho tiempo a las tasas del año 18 y 19. Esto fue Construyendo Mercado, cada martes a las 10 a.m. por Pauta 100.5. Una presentación de Grupo TX. Para tener éxito en las finanzas, la primera inversión es escuchar. No te pierdas Pauta de Negocios. Pauta de Negocios. Una mirada fresca al mundo de la economía y los mercados. Información financiera confiable y oportuna. Pauta de Negocios. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, junto a Gabriela Villalobos. En Pauta 100.5. Una presentación de BCI. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Son las 8:31 y seguimos caminando por el jardín. Hemos alargado excepcionalmente esta conversación por el interés que hay en ella. Los chilenos siempre hemos sido como un poquito entre admiradores y envidiosos de Argentina en muchos sentidos, apocados a veces entre ellos, pero ahora podemos decir con orgullo que uno o el inspirador de Javier Milei es un chileno. Eso da para un titular, evidentemente en un diario, y es ni más ni menos que Axel Kaiser, director de la Fundación para el Progreso, abogado, doctor en filosofía y autor de variados libros, uno de los cuales influyó directamente en el pensamiento de Milei, y lo conversaron ambos. Te quería preguntar sobre la dimensión del mito de Javier Milei. Argentina tiende a producir mitos vivientes, un Maradona en el fútbol, Perón y Evita Perón en la política, y ahora Javier Milei, cuando yo lo miraba ayer en la manifestación que tuvo en Córdoba, el cierre de campaña, tenía la sensación de que ahí estaba pasando algo arquetípico, ¿no? Potente en el inconsciente argentino. A ver, ¿cómo lo ves tú desde la dimensión mítica, por decirlo así, de Javier Milei, Axel? No, absolutamente.
es parte de la realidad cultural de Argentina, ¿no? A veces parece que el fútbol y la política fueran religión perseguida por otros medios, pero Javier Milei, en efecto, utilizó de manera probablemente inconsciente los arquetipos o diversos arquetipos para transmitir su mensaje con una potencia que yo creo no se ha visto nunca en una elección moderna en Occidente. Porque no solo está esta idea del retorno a la época dorada, eso es muy fuerte desde el punto de vista retórico, algo que existe, pero hace miles de años, ¿no? Y esa época dorada en sí misma puede ser considerada un arquetipo, sino que él se vistió de león. Su logo, su símbolo, lo que lo representó fue el león. Y de hecho, esa melena que él tiene, ¿no? Que el pelo que parece melena de león con sus ojos azules, y lo ponían al lado de un león que además era muy parecido a él, transmitió un mensaje de que él estaba acá para rugir y venía a hablar y venía a tomarse las cosas en serio y hacer temblar a lo que él llamaba la casta, y que el liberalismo es la filosofía del león, el que no teme a salir a cazar por sí mismo y que no necesita ni del rebaño ni de una mano que lo alimente, y que es la filosofía del individualismo liberal de Alberdi, básicamente. Y él vinculó todas esas cosas, además al peronismo, con el rebaño. Por eso él siempre decía, no sé si te acuerdas, que planteaba: yo no vengo aquí a arrear ovejas, vengo a despertar leones. Eso es lo que él decía. Gente capaz de pararse sobre sus propios pies, que no le teme al riesgo que implica ser libres, ¿no? En cambio, el peronismo queda como el de las ovejas cobardes, asustadizas, que esperan que las guíen, que el gobierno les diga por dónde tienen que ir y las alimente. Entonces, Oye, Axel, hay algo ahí, hablando de la moral del rebaño, lo que estás diciendo, hay algo como de nietzscheano, podría uno decir, un cierto atisbo nietzscheano en Milei, ¿no? yo creo que sí, esta cosa de despertar los instintos vitales más profundos que están anclados en la psiquis, sobre los que tú puedes configurar tal vez una cierta voluntad de poder, ¿no? En el sentido nietzscheano de la expresión, no en el sentido de que quiero poder político para someter a otros, no, sino que de imponerte, ¿no? Con tu propia fuerza, con tus energías. Claramente está incorporado en el discurso de Javier Milei. Y cuando a mí me decían que era imposible que ganara, y yo observaba y analizaba todo esto, además de el arrastre que tenía como estrella de rock prácticamente, apostaba a que él tenía altas posibilidades de ganar, y de hecho sostuve que iba a ganar varias veces. Cuando lo tuvimos en Chile, tuvimos esa conversación, el Renacimiento Liberal, que fue un título que le puse a ese encuentro, ¿no? Sostuve, bueno, este va a ser el próximo presidente de Argentina. Yo estaba bastante convencido, porque creo que esa dimensión del análisis se mantiene alejada de los expertos que hacen este tipo de relatos normalmente en política. Pero es la campaña más alegórica que se haya visto, que yo recuerde, en Occidente. Ni Margaret Thatcher, ni Ronald Reagan, ninguno de esos grandes como próceres que cambiaron la historia con sus elecciones y que fueron golpes tremendos hacia los ideales del libre mercado y toda esa cosa, tuvieron algo parecido. Y claro, tenía que ser probablemente en Argentina, como tú dices, un país que está impregnado de mitología. Si a Messi le decían el Mesías cuando jugaron la Copa Mundial, el Mesías nos va a liderar. Claro, y los argentinos tienen esa capacidad extraordinaria de armar relatos, son grandes narradores. Y la política también es relato, o sea, sin relato es muy difícil ir a la batalla y a la batalla cultural de las ideas. Y aquí no se le puede negar a Milei que logró armar un relato potente. Y la pregunta es, ¿este relato lo armó él solo? Él siempre habla como de un asesor, no me acuerdo el nombre, que le hizo un homenaje ayer. ¿Fue un asesor de campaña, un publicista, un creativo, o crees que el relato en realidad lo hace Milei solo? ¿Cómo crees que se construye ese relato? Que va a hacer las ideas fuertes, que va a movilizar sus símbolos, etcétera. La idea fuerza creo que surge de él, ¿no? De su espíritu, porque me parece, él se identifica además en su naturaleza con el león, ¿no? Con el que va a rugir y va a luchar contra todas las hienas, cueste lo que cueste, y no se va a retirar si eso implica proteger lo que valora. No sé si en la parte específica del diseño seguramente lo ayudaron, pero la idea del león, hasta donde yo entiendo, puedo equivocarme en esto, es una idea que surge de él, porque tiene
además las características físicas, y eso es lo más gracioso. Es decir, cuando tú veías las personas que hacían, porque estos memes se llenaban en todas partes, ¿no? Y gente muy creativa, los argentinos tienen mucho talento, y realmente lograron transmitir esa imagen. Tal vez incluso la tomaron de alguien que la hizo en algún minuto. Yo no estoy seguro, ahí tendría que averiguarlo bien, es una gran pregunta, porque a mi juicio esto fue decisivo. La gente no le toma el peso a esto, dice, no, es que la inflación es tanto, la pobreza es tanto, entonces obvio que iba a ganar. No era para nada obvio que un candidato libertario que no existía 3 años atrás, no existía en un país peronista, hasta la médula colectivista, le iba a ganar primero a la centro-derecha, digamos, de Juntos por el Cambio, y todas esas personas que tienen toda la maquinaria armada, todos los recursos que tú puedas imaginarte, y después a los peronistas gobernando. O sea, esto es, yo le dije hoy día a Ben Shapiro de Estados Unidos, que me entrevistó sobre este tema. Le dije, mira, si esto es como que un cristiano radical hubiera ganado elecciones en Arabia Saudita, si es que tuvieran elecciones en un país musulmán. Si esto no es algo que se pueda explicar desde la pura economía. Esto tiene una dimensión mucho más profunda, y temo que la mayoría de los analistas no vio esto, tal vez porque estamos demasiado acostumbrados a la cosa técnica más superficial, ¿no? Y a las encuestas y punto. Ahí está la pregunta que tal vez a la derecha chilena le ha faltado, bueno, no sé si le han faltado ideas, convicciones, y le ha faltado la capacidad de armar un relato convincente que pueda atraer a los jóvenes como lo hizo Milei y llevarlo hacia un horizonte, hacia una esperanza, hacia algo. No sé qué piensas tú de eso. ¿Cuáles son las carencias en el fondo de la derecha en relación a lo que hizo Milei, a la derecha, nuestra derecha, digamos, la derecha chilena? Yo tiendo a pensar que hay un nivel cultural más alto en Argentina en general. Eso de todas maneras. Claro. De todas maneras. Entonces, son más sensibles a estas dimensiones que estamos discutiendo nosotros, ¿no? Que en nuestro país, donde la élite, ¿para qué andamos con cosas? En general, política de derecha es una especie de proyección también de la clase social alta y de la clase empresarial, que son tremendamente ignorantes en materia de todo lo que puedas imaginarte que no sea leer de números. Con excepciones, y hay gente muy buena, ni una duda, pero este aspecto está descuidado. Entonces, sin ningún temor a equivocarme, te digo que es lo que le ha faltado a la centro derecha en Chile y a la derecha. Y no es por tirarme flores, pero yo, que llevo un discurso solo, hoy día ya hay más gente que se ha sumado, mucho más, pero llevo 15 años en esto, sin ser político, ya tengo un capital político que podría explotar con este tipo de ideas, que antes eran completamente inexistentes. Entonces, la verdad es que si yo quisiera, tal vez lo podría explotar mucho más. No me estoy tirando a campaña, y ahora mucha gente me dice, ¿por qué no te tiras a presidente? Y qué sé yo, porque claro, como salió Milei hay un entusiasmo, pero tampoco es tan fácil y no están mis planes. Pero sin ninguna duda que algo así podría llegar a ocurrir en nuestro país, y que ese ha sido el déficit. Es mucha tecnocracia y poco humanismo es lo que tenemos en la derecha. Claro, mucho Excel y poco Word, ¿no? Para que lo entiendan ellos, los que se mueven en ese lenguaje, porque si no, no lo van a entender. La pregunta que quería hacerte, Alberdi podría ser un inspirador de Milei dentro de la historia argentina. ¿Cuál sería nuestro Alberdi? He pensado, ¿sería tal vez Portales en algún sentido o no? ¿Dónde podríamos encontrar fuentes de ese pensamiento liberal? Alguien que uno pudiera decir, imaginar si un candidato en el futuro de la derecha pudiera decir, como citó Milei Alberdi, tuviera que citar a quién. Yo creo que Portales es la figura, porque si bien en economía tú podrías hablar de Jean-Gustave Courcelles-Senuil, que estuvo en Chile a mediados del siglo XIX, pero era francés y es muy poco conocido, estuvo varios años, y él fue el padre de la Escuela Liberal Clásica acá en Chile. Hay un aula todavía con su nombre en la Universidad de Chile. Pero no da para él. Y también Andrés Bello, bueno, no era chileno originario, y si era un liberal clásico, yo me atrevería a afirmar. De hecho, se conocieron con Courcelles-Senuil, tenían buena relación. Así que Portales, sobre todo por el tema del orden, que era algo que también obsesionaba a Andrés Bello. Pero el tema del orden, esto es algo que se suele olvidar, pero si tú no tienes orden, y en Chile estamos teniendo problemas con eso, no puedes tener libertad, ¿no? Esto viene de John Locke, ¿no? Donde no existe la ley, no existe la libertad. La libertad no existe donde no existe la ley. Y para que haya orden, necesariamente tiene que haber reglas, y por lo tanto tiene que haber una autoridad que las haga cumplir.
y reglas de todo tipo, obviamente también morales y sociales, pero estamos hablando desde el punto de vista jurídico y político. Y tiendo a pensar que una retórica de tipo portaliana hoy en Chile sería grito y plata, si no es en el sentido político, ¿no? Como dijo Bachelet alguna vez. La verdad es que no es casualidad que sea Bukele el mandatario más admirado en el exterior. Es porque la gente añora orden y saben, esto es importante porque los liberales se olvidan del punto que va a tocar ahora, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, de que si tú no tienes seguridad personal no tienes libertad. Esto lo decía Wilhelm von Humboldt, su libro sobre los límites de la acción del Estado. Cuando tú no tienes seguridad personal, no tienes libertad. Entonces, en última instancia, con estos niveles de criminalidad, de desorden, en fin, todo lo que tú has escrito al respecto también, está en peligro nuestra libertad. O sea, está básicamente restringida, ni hablar cómo están las poblaciones en Chile. Entonces, ese es, yo creo, un punto muy, muy válido. No sé si citar a Portales propiamente tal sería tan potente como citar a Alberti nuevamente, porque me parece que los argentinos son más conscientes de esas figuras históricas emblemáticas que han tenido de lo que somos nosotros. Y hay una especie de narrativa nacional mucho más presente en la discusión. O sea, Cristina Fernández decía que Sarmiento, creo que era Sarmiento, hubiera sido amante de ella, o Belgrano, uno de estos. Siempre agarran las figuras históricas, bien o mal, pero las toman. Nosotros, en general, yo no recuerdo ninguno de nuestros candidatos en democracia hablando de los próceres del pasado, así como parte de la campaña, o de su argumentación política. Pero sin duda que el contenido tendría que ir por ese lado, me parece a mí. Perón decía, no es que algo así como, no es que nosotros seamos tan buenos, es que nuestros rivales son muy malos, dijo alguna vez Perón. Pero acá, el peronismo se acaba de encontrar con un rival. Hay quienes han dicho que Milei fue casi una especie de Frankenstein creado hasta por el mismo Massa, un sector del peronismo, para destruir a Juntos por el Cambio, que era el movimiento político que había logrado armar una estructura política que podía entrar a competirle en todas las gobernaciones y provincias, porque la realidad política argentina es más compleja. Pero sin embargo, se le habría escapado de las manos y terminó la supuesta creación, o eso es lo que se dice, digamos, capaz que sea parte de la leyenda, destruyendo a su creador. Ahora se va a jugar en los próximos días la viabilidad del proyecto de Milei. Como tú dijiste, se va a enfrentar a problemas serios, se va a enfrentar a sindicatos, si quiere eliminar ministerios, imagínate, se va a encontrar con miles de personas, con sus familias que van a querer salir a la calle. En fin, tú incluso puedes explicar mejor que yo lo que puede pasar en términos económicos si se toman malas medidas. O sea, esto puede andar bien o puede andar muy mal. ¿Dónde tiene que colocar las prioridades Milei, crees tú, y conociéndolo a él? ¿Qué es lo que tiene que hacer en los próximos días, semanas y meses? Hay quienes han hablado que tiene que trabajar como a 2 velocidades al mismo tiempo por las distintas dimensiones de la crisis en Argentina. Parece inabordable la crisis, inmanejable, por decirlo. Es así, parece inabordable. Y si resulta ser inabordable va a ser un desastre, porque puede caer el gobierno y vas a tener caos, y los próximos políticos que lleguen tampoco van a poder ordenarlo, entonces va a ser muy complicado. Pero a ver, yo no compro mucho, en primer lugar, esa tesis de que Milei fue una criatura del peronismo. Yo lo he oído, no conozco evidencia al respecto, pero como yo lo conozco antes de que él fuera político, mucho antes, y veo que su discurso es el mismo, su proyecto de salvataje para Argentina no ha cambiado y su línea tampoco, me parece muy raro. Podría ser que en algún minuto, no sé, los peronistas hayan dicho ya pongámosle algunas fichas a él y levantémoslo un poco para quitarle a Juntos por el Cambio, porque total, él no va a llegar a ninguna parte. Eso puede ser una táctica política, no tengo evidencia de eso, no lo sé, que pueden haber utilizado, pero Milei es genuino, y eso es lo que creo que es el fenómeno fundamental acá. Ahora, respecto a lo que tiene que hacer Cristian, es una cosa fundamentalmente, y es la inflación. A Milei lo eligieron para bajar la inflación y terminar con la inflación. Si él no pone en marcha los primeros días de su gobierno, meses, un proyecto categórico, agresivo y creíble de reducción de la inflación, va a perder su capital político. Y eso sería tremendamente grave. Entonces, su prioridad número 1 es esa. Porque están además al borde de la hiperinflación.
Está al borde de irse a inflación de 500, de 1000%, o sea, una cosa horrorosa, que no sería nada nuevo por lo demás en la historia argentina. Entonces, yo creo que ellos van a anunciar un paquete de medidas tal vez la primera semana que asuman. No se van a demorar más, o al día siguiente, porque no puede demorarse. Tú no eliges a un león para que se comporte como un gatito siamés que tiene, ¿no es cierto?, que le acaricia en la tarde cuando ves televisión. No. El problema del arquetipo del león de Milei es que lo obliga a seguir comportándose como tal. O no sé si el problema o la ventaja. Y el mandato fue claro, 11 puntos de diferencia, haber ganado en prácticamente todas las provincias a través de todos los estratos sociales y en todas las generaciones y en los distintos sexos. Es una señal de que los argentinos esta vez están dispuestos a asumir el costo de medidas más drásticas en vez de seguir en esta decadencia que no parece no tener ningún fin. Así que él va a anunciar un paquete de medidas, me parece pronto, respecto al tema de la inflación. No me sorprendería que anuncie, por ejemplo, que el dólar va a ser moneda de curso legal. Tú sabes, los argentinos tienen 200.000 millones de dólares en efectivo guardado bajo el colchón en Argentina, según algunas estimaciones. Es decir, el segundo país con más dólares en cash después de Estados Unidos. Y eso, si se declara legal tender, moneda de curso legal, junto con el peso, bueno, va a empezar a producirse un reemplazo poco automático, porque ya hay una parte de la economía en Argentina dolarizada. Tú te compras un departamento y llevas un maletín con $1 millón en efectivo, en cash. Y obviamente subdeclaras todo, así funciona. Pero no pagas en peso, nadie te los acepta. Y luego el gran problema es la deuda. El pozo negro que dejó el peronismo en el Banco Central, que tiene niveles de deuda astronómicos, y después la deuda pública. Y ahí va a depender de la ayuda internacional. Es decir, el gobierno de Biden no sé qué tan amistoso va a ser por la deuda que tiene Argentina con el Fondo Internacional para renegociar esas deudas que una parte va venciendo, si no me equivoco, ahora en el 24, que es otro punto en que podrías entrar en crisis de nuevo. Y por otro lado, lo que tienen que hacer es, para permitir que entren dólares, abrirse a la inversión extranjera dando seguridad jurídica garantizada en jurisdicciones que no sean argentinas. Es decir, si tú vas a invertir en Vaca Muerta, que son estos yacimientos de hidrocarburos gigantescos que tienen ahí, que podrían traer miles de millones de dólares al país, lo cual haría que se controle la inflación, etcétera, ayudaría, ¿no? Lo mismo que el litio en el norte y un montón de otras cosas. Bueno, tú eres inversionista extranjero, entonces yo creo un vehículo y te aseguro en Nueva York, ¿no es cierto?, con algunos colateral de garantía, que no tengo claro cuáles son, tienen creo que $3.000 millones de oro en reserva, con lo que tú puedes hacer tus inversiones y en caso de que llegue otro gobierno más adelante y te quite lo que tú invertiste, porque eso, las nacionalizaciones allá lamentablemente han perdido la credibilidad porque las han hecho muchas veces, bueno, tú te haces de ese colateral y seguimos adelante. Y después aceptar que entren todos los dólares, sean platas negras o no platas negras, porque obviamente todos sabemos que muchos argentinos tienen mucha plata afuera. Entonces, son cientos de miles de millones de dólares afuera. Y ni preguntar, porque la situación es tan grave que tú no puedes darte el lujo de estar persiguiendo a la gente que está trayendo dólares. Entonces, ese tipo de medidas creo que van a tener que aplicar y las van a anunciar bastante luego. Ahora, la pregunta del millón, Axel. Evidentemente que estas son políticas de shock, ¿no? Muy difíciles, muy distintas aplicarle en un gobierno autoritario, como la revolución, la llamada, estoy haciendo la caricatura, revolución neoliberal, que se hizo bajo un gobierno militar en Chile, que hacer estas medidas en democracia. ¿Es posible hacer esta transformación liberal de Argentina en democracia? ¿Es realmente viable y posible? Esta es la pregunta del $1 millón, porque no vamos a decir $1 millón de pesos, que no vale nada. Claro, nada. Y que si fracasa la revolución liberal en democracia van a valer menos todavía, yo creo. Pero la verdad es que yo tengo cierto optimismo de que van a encauzar el país por una buena senda, porque veo en general un fenómeno que es el siguiente, es la desintegración del peronismo, por un lado, la unión de Juntos por el Cambio con Libertad Avanza y otros grupos que entre todos sacaron prácticamente 2/3 de los votos. O sea, el peronismo, esta fue la peor derrota de su historia. Y Milei es el segundo presidente a sacar más votos después de Perón. Entonces, la verdad es que hay un espacio. Ahora, ¿es fácil? La probabilidad más alta es la de éxito, para nada. Pero hay un espacio, se está acercando gente además muy buena, que era uno de los temores. ¿Qué equipo técnico va a tener? ¿Quién va a trabajar con este loco? Resulta que
de los mejores economistas de Argentina se están poniendo a disposición y están colaborando con el proyecto. Así es que va a ser difícil, muy ardua la tarea. La probabilidad de fracaso es mayor que la de éxito, no hay duda, pero casi en todo emprendimiento que uno hace en la vida es así. Imagínate lo que es sacar a Argentina del fango. O sea, en todo caso, si lo llega a lograr él con toda su gente, porque no va a ser solo él, va a ser un hito que va a cambiar a mi modo de ver el paradigma de la discusión política intelectual occidental. Así ahí va a poder decir, Milei va a poder decir, o la mujer de Milei convertida en la Evita Perón del liberalismo libertario, y seremos millones, como dijo alguna vez Evita Perón. En el último minuto de tus conversaciones con Milei, incluso cuando estuvo en Chile, ¿de qué te acuerdas? ¿De una conversación o de algo que te haya dicho, alguna observación, a lo mejor una observación sobre Chile, algo que recuerdes y que pudieras compartir con nosotros aquí en Desde el Jardín? Estoy con Axel Kaiser, director de la Fundación por el Progreso, amigo de Milei, comentando la elección de Javier Milei ayer en Argentina como nuevo presidente. A mí me sorprendió mucho verlo afectado, afligido por el derrotero que ha tomado Chile en los últimos 10, 15 años, ¿no? De ser un país emblemático, modelo, a ser un país con los problemas que tenemos hoy, que no crece, lleva 10 años sin crecer, el desempleo al alza, criminalidad, etcétera, todo lo que conocemos. Eso me sorprendió porque uno pensaría, bueno, ¿por qué le tiene que afectar tanto? Yo creo que para él Chile era especial y sigue siendo, como referente, como ejemplo, como inspiración. Muchas de sus políticas están inspiradas en cosas que se aplicaron acá. Y eso me llamó la atención, nunca lo he visto con ningún otro político. He conversado con muchos políticos latinoamericanos, como lo vi con él. Muy afectado lo vi esa vez que conversamos del tema. Y creo que, bueno, si lo siente por Chile, imagínate cómo es sentirlo por Argentina. Axel, yo te quiero agradecer esta caminata interesantísima de una hora que hemos tenido en mi jardín conversando sobre Javier Milei. Creo que deberíamos seguir conversando. Quiero felicitarte de paso por varios libros que me llegan a veces de la Fundación para el Progreso. El último, una revisión de un libro de Ángel Rama, un personaje importante venezolano, un libro antiguo, reeditado. Hay varios libros que la Fundación para el Progreso está editando que tienen un tremendo valor para el debate de las ideas en Chile hoy día. Gracias por haber estado esta tarde aquí en el jardín y muy buenas tardes, Axel. No, muchas gracias por la invitación, encantado. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en el barrio y la cultura en la empresa. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.